En el libro de Hebreos encontramos la definición de lo que es la fe. Hemos leído este pasaje muchas veces en nuestro tiempo devocional, en las iglesias lo hemos escuchado un montón de veces y esto no es nada nuevo. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 acerca de lo que es la definición a fe. Si ustedes hacen memoria me van a ayudar ahorita ahí mismos desde su casa. Dice pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. El apóstol Pablo en la carta que escribe, en la primera carta que escribe a los Corintios, en 1 Corintios 12:9, si ustedes están ahí con sus Biblias, pueden leer que la fe es mencionada como un don. Es mencionada como un don. Ahora, la fe debería de ser una parte esencial en nuestra vida como cristianos. Cada uno de nosotros para llegar a ser cristiano necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Señor, le damos nuestras vidas a Él por fe. Entonces la fe acompaña a cada uno de nosotros, pero Pablo habla en 1 Corintios 12:9 y menciona la fe como un don. Entonces, esta fe es algo más allá de la fe común en un cristiano. Este es un don maravilloso, es el don de fe. ¿Y qué es el don de fe? Pues es la habilidad de confiar en Dios contra todas las circunstancias. ¿Qué es el don de fe? Es la habilidad de confiar en Dios aún a pesar de todas las circunstancias, en contra de todas las circunstancias. Y si tienen su Biblia, acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 14, y leamos ahí en el versículo 22 y 23. Una vez más, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Dice lo siguiente: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, dice que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Sigan leyendo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, dice, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar, dice, sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Te imaginas el ridículo de estos hombres siendo pescadores, gritando como niñas? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Están atemorizados en gran manera. Ahora dice aquí, versículo 27, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, Jesús, le dijo, ven, dice el versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Podríamos hacer un estudio esta noche basado en este pasaje de Mateo capítulo 14, pero el tema aquí es que quiero dejarte ver el don de la fe. Te acabo de decir que el don de la fe es la habilidad de confiar en Dios contra todas las circunstancias. Ahora te hago esta pregunta: ¿qué posibilidad había que Pedro caminase sobre el agua? No vemos comúnmente que los hombres están caminando sobre el agua. Vemos a gente nadando, sumergiéndose al agua, pero no vemos gente caminando en el agua. Ahora, hay algo interesante. Vemos aquí que los discípulos estaban turbados, gritando como señoritas, hombres aguerridos, fuertes, muy corajudos, y ahora están realmente con mucho temor. Y es interesante que Pedro nos deja ver una osadía grande, linda, maravillosa, que es el tipo de osadía que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Pedro le dice a Jesús, ok Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y es interesante que Jesús le dice, ¿sabes qué? Ven. Es interesante. Una sola palabra. Ven. Y vemos a Pedro moverse inmediatamente. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Yo no sé cómo vives la Biblia, siempre te lo digo de esta forma. Métete a la Biblia, sumérgete a ese momento de la historia. Ahí está Jesús, tú eres Pedro, ¿ok? Tú y yo somos Pedro en ese momento. Pedro le dice, Señor, ok, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dice, ven. Inmediatamente Pedro va caminando sobre las aguas. En ese momento, Pedro está ejerciendo algo que tú deberíamos anhelar en nuestras vidas. Un don. Uno entre tantos. Un don maravilloso, el don de la fe. No había posibilidad humana para que Pedro caminara sobre el agua. Pero Pedro fue osado totalmente. Esta es la fe de un hombre común. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Pedro? Un hombre débil. ¿Quién era Pedro? Un hombre impetuoso, un hombre, no sé, siempre digo yo, figuretti. ¿Quién era Pedro? Un hombre que quería más de Jesús y batallaba con su carne. Y este hombre le dice a Jesús, quiero ir a caminar por el agua. Si eres tú, ayúdame. Y lo hace, camina. Su fe se agigantó en ese momento. Este es el tipo de fe que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Te hablé hace un rato de mi héroe en la fe, George Mueller. Este fue un hombre común que decidió confiar únicamente en Dios y depender de Él a través de la oración. Cuando tú, si tienes tiempo, ahora que estamos en casa en esta cuarentena, ve al Google y busca George Mueller y vas a encontrar mucho de su biografía. Y a través de su biografía vas a ser edificado mucho. Este fue un hombre común. Un hombre que en la adolescencia no estaba haciendo las cosas bien. En su adolescencia estaba totalmente rendido a las cosas del mundo. Conocía mucho de la palabra. Luego se pone como ministro de Dios y todo. Pero sabes una cosa, este hombre fue creciendo en la fe y decidió sumergirse totalmente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Quiere que tú y yo tengamos la osadía, no solamente de George Mueller, vamos a dejar a él de lado un ratito, pero la fe de Pedro es digna de imitar. Si te das cuenta, mientras Pedro estuvo poniendo sus ojos en Jesús, todo estuvo bien. Cuando vio las corrientes, cuando vio las olas, fue cuando se hundió. Luego todo estaba bien. Es lo que el Señor quiere, que todo vaya bien. Cuando nosotros estamos mirando a Él, nada alrededor va a turbarnos, nada va a permitir que nos hunda. Pero muchas veces desviamos nuestra mirada y nos hundimos. Consideremos a aquel hombre que realmente es el héroe del cristianismo en la fe, Abraham, o Abraham, como quieras llamarle, el padre de la fe. La historia de Abraham se remonta hasta el primer libro de la Biblia, y si estás ahí con tu familia, en Génesis capítulo 12, podemos leer la historia de este hombre, Abraham, el padre de la fe. Leamos exactamente Génesis 12, versículo 1 al 4. Acompáñame, por favor. Dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La fe de un hombre común no se queda quieta. Acuérdate eso. La fe de un hombre común no se queda quieta. Abraham se ganó el título del padre de la fe porque estuvo dispuesto, escucha esto, a moverse cuando Dios le pidió que se moviera. Dios le habló a Abraham y le dijo, muévete. Y ahora es interesante, Abraham se movió a los 75 años. Se movió de Ur de los Caldeos, se movió de una tierra donde estaba bien. En Babilonia estaba bien, en Babilonia tenía posesión, tenía posición, tenía todo. Pero Dios le dice en ese momento, cuando tenía 75 años de edad, le dice, muévete, muévete. Acabo de regresar de estar unos días con mi abuelo en Talara. Mi abuelo cumple este año, en mayo, 100 años, longevo. Y tengo memorias de él desde que yo tenía quizá 8 o 10 años. Entonces vamos a remontarnos 30 años atrás. Y él ya tenía por ahí sus casi 70 años. Desde esa edad hasta este momento, algo que ha caracterizado la vida de mi abuelo es la quietud. Su vida muy monótona. Solamente en su casa,
Exactamente, él vive en el tercer piso y desde que yo recuerdo esta es su rutina prácticamente. Su casa, su cuarto, la sala, la cocina, tomar su desayuno. Del tercer piso bajaba al primero, tomar su desayuno, salir al patio en la calle, ir a la esquina a comprar su periódico, leerlo ahí afuera en un pequeño parque que hay en Talara y luego volver a su casa, a su cuarto, subir al tercer piso, bajar al mediodía, a almorzar, luego volver a subir, luego volver a bajar a las 6 de la tarde para la cena y así. Es una vida muy sedentaria, muy quieta. Las personas después de los 70 años están muy tranquilas, muy quietas. Ahora la vida de mi abuelo es mucho más quieta, obviamente tiene casi 100 años, está en un cuarto todo el día, ya no se mueve mucho, no quiere, está en una silla y todo. Ahora, lo que quiero decirte es lo siguiente. Un hombre, cuando llega a cierta edad, ya no quiere moverse, se vuelve más quieto. Pero un hombre en la fe, no importa, un hombre de fe, un hombre que tiene ese don de fe, no importa la edad que tenga, siempre se va a mover, porque confía en un Dios poderoso. Ese es Abraham. Abraham fue un hombre que se movió. A la edad de 75 años viene Dios y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, deja tu lugar de seguridad, deja tu familia. Y eso se reirán quizá algunos, pero hay mucha gente que no quiere dejar su familia. Pero escucha eso, Dios le dice, deja todo, deja tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que te mostraré. O sea, Dios no le dice dónde, solamente le dice, muévete. Te lo vuelvo a repetir, la fe de un hombre común no se queda quieta. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, muévete, tú te mueves. Eso es lo que vemos en Abraham. Dios le dice, ¿quieres ser de bendición? Yo quiero que seas de bendición. Escucha esto. Dios quiere usar nuestras vidas para que tú y yo seamos de bendición. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo seamos de bendición para mucha gente. Pero muchas veces con nuestra quietud, con nuestra pasividad, con nuestra cansancio. ¿Ya te dormiste ahorita viendo el video? Espero que no. No están las sillas cómodas de la iglesia, recuerda. Ahora, hay algo interesante. Este hombre se movió. Yo te hago una pregunta, tú que me estás viendo, escuchando esta noche, sea cual fuera el caso. ¿Estás dispuesto a moverte? Eso es lo que quiere Dios. George Mueller se movió y llegó a hacer tanto porque no se quedó quieto. Él tenía un don y él dijo, lo voy a ejercer, no tengo mucho tiempo en esta tierra. Quizá llegó casi hasta los 100 años. No recuerdo ahorita si fueron 92, 95 años lo que vivió, pero son pocos. ¿Y hay tanto que hacer en la tierra? Yo no sé qué estás haciendo desde casa, si cambiando el televisor o rascándote la barriga o no sé, buscándote piojitos o aburrido. Hay mucho que hacer. En verdad el tiempo me queda corto, estoy en mi oficina, ayer he bajado a mi casa como a las 11, 12 de la noche y cada día está pasando eso, cada día dentro de donde estoy, sin quebrantar la ley, irme fuera, siempre hay oportunidad para ser de bendición y eso es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo seamos, que seamos de bendición. La fe de un hombre común no se queda quieta. Te animo a pensar en este punto, en este primer ejemplo como Abraham. No seas sedentario. Muévete. Si te cuesta, pídele al Señor que te dé ese don. Pedro le dijo, Señor, mientras todos están gritando, yo no sé qué pasa ahí y realmente eres tú, yo quiero moverme. Se movió. ¿Te mueves? ¿Te moverías? ¿Dejarías tu tierra, tu parentela? ¿Dejarías todo, la casa de tu padre, por ir y hacer la obra de Dios? Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor que tú y yo hagamos. Acompáñame en el siguiente video.